Buenos días. Esta es la segunda clase de polinomio de Taylor. Aquí vamos a intentar explicar un ejercicio muy común que es un ejercicio de aproximación. ¿Qué significa esto? En la clase anterior habíamos explicado que el polinomio de Taylor era un polinomio que se comportaba en un entorno de un punto que habíamos llamado punto de aproximación. Se comportaba de forma similar a una función. O sea, el polinomio estaba asociado a la función. Y en esta clase el ejercicio es, vamos a usar un polinomio, que todavía no encontramos porque ahora es otro, un polinomio para obtener el valor aproximado de una función, ¿sí? Y luego vamos a ver en qué nos equivocamos, porque recuerden que de la clase anterior, la gráfica del polinomio y la gráfica de la función coinciden solamente en un punto, que es en el punto de aproximación. Y a medida que nosotros nos alejamos de ese punto de aproximación hacia la derecha, hacia la izquierda, o sea, en un entorno, las curvas se empiezan a separar y entre la curva de la función y la curva del polinomio hay una distancia y esa distancia marca un error cometido al querer reemplazar la curva de la función por la curva del polinomio. Cuando uno comete ese error y utiliza el polinomio para obtener valores aproximados de funciones, lo que se llama justamente lo que está obteniendo es un valor aproximado y se comete un error que también recibe el nombre de resto y que nosotros vamos a trabajar en la tercera clase, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer hoy? Leamos el ejercicio primero. Hallar el valor aproximado de la raíz cuadrada de 4,2. ¿Bien? Raíz cuadrada de 4,2 usando un polinomio de Taylor de grado 2. ¿Bien? Un polinomio de Taylor, acá está la expresión para grado 2, recuerden que es la función valuada en el punto de aproximación más la derivada de la función valuada por x menos el valor del punto de aproximación más la derivada segunda sobre 2 factorial por x menos el punto de aproximación al cuadrado. Y tenemos que estimar el error cometido. Si vamos a calcular un valor aproximado es porque nos estamos equivocando en algo, estamos cometiendo un pequeño error. Ese error lo vamos a estimar en la tercera clase, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos entonces? Espero que se entienda esto. Si tenemos que calcular el valor aproximado de la raíz cuadrada de 4,2 y tenemos que encontrar un polinomio, entonces primero tenemos que saber de qué función estamos hablando, ¿sí? Recuerden que para hallar el polinomio necesitamos una función. Entonces es identificar la función el primer paso, la función asociada a este problema. Si nos piden la raíz, el valor aproximado de la raíz de 4,2, raíz cuadrada de 4,2, la función es f de x igual raíz de x, ¿sí? Esa sería la función. Ahora, sobre este mismo ejercicio, me podrían pedir, por ejemplo, aquí hago un paréntesis, ¿sí? Hallar el valor aproximado del logaritmo natural de 1,09, ¿no? Supongamos que así, sobre este ejercicio se pueden hacer un montón, ¿bien? Muchos. Si este fuera el valor que me piden, la función, o sea, este primer paso, la función sería f de x logaritmo natural de x, ¿bien? Y tendríamos que trabajar con esta función. Si me pidieran, por ejemplo, el valor aproximado de e elevado a la 0,2, entonces la función es e a la x. ¿Bien? Si me pidieran el seno de 31 grados, el valor aproximado del seno de 31 grados, la función es seno de x. Y así, y hagamos la última. Si me pidieran el valor aproximado de la raíz cúbica de 8,3, entonces f de x es igual a raíz cúbica de x. ¿Bien? Y así, o sea, sobre este mismo molde, digamos, de ejercicio se pueden hacer 1, 2, 3, 4 más. ¿Bien? Pero nosotros nos concentramos en este, ¿sí? Este es el que nos están pidiendo. Entonces, primero identificamos la función y luego tenemos que elegir un valor de punto de aproximación, un valor de a, porque estos son los datos indispensables para poder trabajar. No podemos armar el polinomio si no tenemos la función y si no tenemos el valor del punto de aproximación. Entonces, tenemos que decidirlo nosotros. ¿Cuál es el criterio? El criterio es elegir un valor de punto de aproximación que esté muy cerca del valor al cual tenemos que evaluar nosotros el polinomio, que es 4,2. O sea, a tiene que estar cerca de 4,2. ¿Bien? Estar cerca para que el error cometido sea menor, sea más bajo. Y debe ser tal que la función
sea fácilmente evaluable en este valor. Entonces tenemos que buscar un número que esté cerca del 4,2 y que sacar su raíz cuadrada sea fácil. ¿Bien? En ese caso es el 4. Entonces, A vale 4. ¿Por qué? Porque 4 está cerca de 4,2. Si 4 es el punto de aproximación, entonces 4,2 está cerca, el error cometido no va a ser tanto. Y la raíz de 4 es 2. ¿Bien? Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces ahora tenemos que, este sería el paso 2. El tercer paso es hallar las derivadas. Necesitamos, bueno, la función, ¿sí? La tenemos, la función es raíz de x, y tenemos que evaluar la función en a, o sea, f de 4 es raíz de 4, 2. ¿Bien? Así tenemos. Pero necesitamos la derivada primera, la vamos a hacer acá, después la forramos, ¿sí? Si tenemos f de x igual raíz de x, entonces f' de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. ¿Bien? 1 sobre 2 raíz de x. Entonces nos va a quedar acá 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Y esto tenemos que evaluarlo, f' en 4. Entonces nos queda f' en 4 va a ser 1, bueno, la raíz, lo escribimos, ¿sí? 2 raíz de 4, esto es un cuarto, ¿bien? Ese valor es un cuarto. Ahora tenemos que hacer la derivada segunda. Para eso conviene escribir esto como un medio por x a la menos un medio. Conviene escribirlo de esa manera porque es más fácil de derivar. Si va por un medio, nos va a quedar f segunda, ¿no? F segunda de x nos va a quedar menos un cuarto por x a la menos 3 medios. Y eso es lo mismo que poner menos 1 sobre 4, menos 1 sobre 4 raíz de x cubo, ¿bien? Raíz cuadrada de x cubo. Entonces ponemos acá menos 1 sobre 4 raíz cuadrada de x al cubo, ¿bien? Y si evaluamos esto, f segunda en 4, nos va a quedar, fíjense que si ustedes ponen acá el 4 y lo elevan al cubo va a dar 64, y su raíz cuadrada es 8, y 8 por 4 es 32. Entonces esto nos va a dar menos 1 sobre 32. Y ese es el valor que está acá, ¿bien? Y aquí vamos a agregar una derivada más, una tercera derivada, que no está aquí en el polinomio porque nos piden de grado 2, pero es la derivada que vamos a usar para calcular el error cometido, y sobre esto vamos a hablar en la clase que viene, así que ahora la vamos a calcular y la vamos a dejar ahí simplemente guardada, ¿sí? Si quiero obtener derivada tercera de x, entonces tengo que derivar esto o esto, que es lo mismo, ¿sí? Acá, si bajo el menos 3 medios, va a quedar 3 octavos por x a la menos 5 medios. O sea que va a quedar 3 sobre 8 raíz cuadrada de x quinta. Esta no la vamos a usar en esta clase, la vamos a usar en la clase siguiente para ver el error cometido. Entonces, borramos esto, no lo vamos a usar, y seguimos. Bien. Bien. Me he manchado el pizarrón. Bueno, entonces, el tercer paso, perdón, era hallar las derivadas y evaluar la función y las derivadas que necesito en el punto de aproximación. ¿Bien? Eso ya está hecho. El cuarto paso es escribir el polinomio. Entonces escribimos el polinomio. F de A es la función en 4. 2 más. F' en A es la derivada en 4, valorada en 4. Un cuarto por x menos 4, ¿sí? Porque A vale 4. Más f segunda en A es menos 1 sobre 32. Entonces va a quedar menos 1 sobre 32 sobre el factorial de 2, que es 2, por x menos 4 al cuadrado. Acá podemos, este 2 con el 32 se multiplican, así que va a quedar así. Menos 1 sobre 64. ¿Bien? Y este es nuestro polinomio. ¿Qué tipo de función es esta? Bueno, es un polinomio de grado 2, así que es un polinomio cuadrático, es una función cuadrática. Si uno desarrolla esto,
el término cuadrático sale de acá y está afectado por un signo menos. Quiere decir que el coeficiente del término cuadrático va a ser negativo y por lo tanto la gráfica va a ser una parábola con las ramas hacia abajo. Si uno compara, acá es un esquema, ¿sí? Y está exagerado también. La línea roja, la curva roja, es la función raíz de x, es la función original, esta, ¿bien? Y si graficamos este polinomio, nos va a quedar una parábola con las ramas hacia abajo, o sea, de esta forma, que una parte de esa parábola está graficada desde acá, es esta, ¿bien? Fíjense que el único punto en común que tienen es 4, que es el punto de aproximación. Después, a medida que salgo de 4, por izquierda y por derecha, se empiezan a separar. Acá está exagerada la separación, ¿bien? Pero, cuando nos piden obtener el valor aproximado de 4,2 usando el polinomio, lo que nos dicen es, ubíquese en 4,2, aquí, 4,2, y el valor aproximado va a ser fijándonos no en la curva de la función, sino en la curva del polinomio, ¿bien? En la curva verde en este caso. Y aquí yo estoy cometiendo entre una y otra, acá me quedó medio pequeño el dibujo, ¿sí? Pero entre una y otra, ¿sí? Yo estoy cometiendo un error, ¿sí? Espero que se entienda ese error. Es un error, ¿bien? De hecho, la curva del polinomio está por debajo de la curva de la función, así que cuando calcule el valor aproximado que me piden usando este polinomio, me va a dar un poquito menor, ¿sí? Pero aquí está exagerado, realmente cuando uno las grafica están mucho más juntas, no se ve esta separación. Así que el esquema simplemente es para explicar lo que estamos haciendo. Bien, el paso 4 entonces tenemos el polinomio. En el paso 5 vamos a calcular el valor que nos piden, que es el valor aproximado usando el polinomio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a reemplazar el valor aproximado de la raíz cuadrada de 4,2 aproximado es el que se obtiene al reemplazar 4,2 en el polinomio. O sea que nos va a quedar 2 más un cuarto por 4,2 menos 4, ¿sí? La x vale 4,2, menos 1 sobre 64 por x menos, no, en lugar de x es 4,2, 4,2 menos 4 al cuadrado. Entonces ustedes 4,2, la raíz cuadrada va a ser aproximadamente igual, y hacen esta cuenta, ¿sí? Toman su calculadora y hacen la cuenta. Yo la tengo escrita acá para no estar escribiendo todos estos números. Si hacen toda esta operación matemática, les va a quedar, lo tengo anotado ahí, 2,049375. ¿Bien? Vamos a encerrar esto. Ese es el valor aproximado que me están pidiendo. Si uno calcula con la calculadora científica el valor real de la raíz cuadrada de 4,2, va a ver que es muy parecido. Este tiene un pequeño error y es un poco menor que el real, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque la curva del polinomio a la derecha pasa por debajo de la curva de la raíz, ¿sí? De la curva de la función. Por lo tanto, el valor que estoy obteniendo está un poco por debajo del real. ¿Cómo puedo determinar el error cometido? Y el error cometido está en saber de todas estas cifras hasta cuál me sirve, porque en algún momento van a coincidir las cifras con el valor real y en algún momento van a empezar a no coincidir y es ahí donde empiezo a equivocarme. Bueno, ese análisis, el análisis del error, lo vamos a hacer en la clase número 3 y para ello vamos a utilizar la derivada tercera que la dejamos aquí guardada. ¿Bien? Hasta luego.